Nos vamos a ir hasta Ecuador, donde también existe una violencia que está preocupando por lo menos hace 10 días en Ecuador. Para hablar de esto hemos invitado a Nicolás Oliva. Gracias por estar acá con nosotros. Nicolás Oliva es licenciado en Economía de la Universidad Católica de Ecuador, tiene un máster en Economía del Desarrollo de la Flaxo y un máster en Economía aplicada por la universidad. Forma parte del comité ejecutivo de CELAC, subdirector ejecutivo de CELAC. En verdad, gracias Nicolás por estar con nosotros. Creo que es la primera vez que estamos en piedra, papel y tinta. Yo voy a poner ciertos insumos antes de darte la palabra. Tú estás allá y conoces más en detalle. Quiero recordar a nuestras amigas y amigos que estas protestas han comenzado, si entiendo bien, por una convocatoria que realizó la CONAIE, un grupo creado en el 86 y aglutina poblaciones originarias de Ecuador. Leónidas Issa es un actor fundamental, es uno de los protagonistas de estas manifestaciones. Ha sido detenido y liberado el 15 de junio por presuntamente paralizar el transporte público y bloquear una vía y exhortar a que se radicalicen estas protestas. Leónidas Issa, líder de CONAIE, ha sido detenido y luego liberado por una juez, lo que ha causado mucha polémica también en el país. De acuerdo a algunos medios locales, a la CONAIE se han unido otras manifestaciones de gremios de trabajadores, estudiantes universitarios. Entonces aquí estamos hablando de una protesta ya de un tamaño considerable que incluye movimientos indígenas, trabajadores, estudiantes universitarios. ¿Qué es lo que está en el origen de estos reclamos? Uno de los principales reclamos es el control de los precios de combustibles. Ayer lo analizábamos en nuestra mesa económica, precio del diésel que casi se ha duplicado, la gasolina que ha tenido un incremento de 1.75 a 2.55 dólares según información que nos llega de AFP. Se pide también en estas protestas protección de los territorios indígenas, así como el aumento del gasto público en áreas medulares del gobierno. La CONAIE ha detallado sus exigencias en 10 puntos, lo digo rapidito: reducir los precios del combustible, fijar una moratoria de 1 año en el sistema financiero para que las familias puedan pagar sus deudas, garantizar el empleo y los derechos laborales, precios justos en los productos del campo, no explotar la minería en territorios indígenas, respetar derechos colectivos, no privatizar los servicios estratégicos, desarrollar políticas para controlar la especulación en los precios, otorgar mayor presupuesto para salud y educación y adoptar medidas para mejorar la seguridad. Es decir, aquí ya hay un chorizo de exigencias, de pedidos que tienen este trasfondo político y es el poder de Lazo. Hasta aquí yo me quedo, Nicolás. Nos dirás tú si estamos en lo cierto y qué hay detrás de todo esto. ¿Estamos ante un proceso tipo Chile hace un tiempo? ¿Cuál es tu primera percepción? Y bienvenido al programa. Gracias, Claudia. Un gusto estar de nuevo aquí en La Razón. Hemos estado alguna vez conversando sobre economía, ahora nos ocupa este espacio. Un saludo a toda la audiencia. Sí, la verdad es que comienzo con un tema importante. La CONAIE es la congregación de casi todos los pueblos y nacionalidades indígenas del país, es decir, es un movimiento social, político, de tremendas consecuencias. La CONAIE viene conversando con Guillermo Lasso hace un año, ¿no es cierto? Esto no es un descontento o una intención de destabilizar de un día al otro, digamos, vienen proponiendo medidas concretas para paliar una crisis que venía ya alimentada desde el gobierno de Lenín Moreno. Hay que recordar que Lenín Moreno rompe la línea pasada de Rafael Correa y emprende unas políticas de austeridad muy fuertes, ¿no? Auspiciadas por Guillermo Lasso a través de la Asamblea, cuando él era el jefe, digamos, estaba con su grupo político en la Asamblea Nacional, y ahondada aún más en la pandemia. Evidentemente eso repercutió más, aceleró más esta crisis social. Yo te diría que, para que la audiencia entienda, también es una continuación de una crisis que venía del octubre de 2019, igual que las protestas de Chile y Colombia. En Ecuador hubo también unas protestas muy fuertes en octubre, que fueron saldadas
con represión y fueron saldadas con la derogación del decreto para reducir el precio de los que liberaba el precio de los combustibles, ¿no es cierto? En ese momento la CONAIE aceptó el diálogo y Moreno retrocedió, pero en la pandemia hizo caso omiso y volvió a subir el precio. Lazo continuó con esa política y hoy tenemos una duplicación del gasto público, duplicación del precio de los combustibles. Y yo te diría que a esto se suma ya no una situación únicamente del precio de los combustibles. Hoy por hoy las condiciones de vida de la población más vulnerables son críticas. Hay un incremento de los precios de los bienes de primera necesidad. El ingreso no solo que se ha estancado por la pandemia, en muchos casos se diezmó, ¿no es cierto? Se diezmó y ha quedado un poco congelado en ese precio a vista y paciencia de las autoridades. Entonces, hoy por hoy Guillermo Lasso dice que tiene un salario mínimo de $400, que ha subido el salario, pero en realidad, ¿cuántas personas reciben ese salario? Es decir, ante el desmantelamiento del Estado, los salarios de mercado están alrededor de los $200. Entonces, hay un descontento muy, muy fuerte en el país. No es solo el movimiento indígena, es, yo diría, me atrevería a decir, millones de personas, trabajadores, obreros, que están movilizados. Algunos todavía no salen a la movilización, evidentemente, porque el trabajo, el estado de excepción que ha puesto, ¿no es cierto?, un estado represivo al máximo, ha instaurado un estado de excepción para frenar la movilización social. Y yo te podría decir que es lo mismo, como tú bien dices, es el mismo fenómeno de Chile y Colombia, en el sentido de que el neoliberalismo en América Latina tiene, yo diría, patas cortas, ¿no? No logra dar estabilidad a la población, no logra estabilizar el sistema democrático, ¿no es cierto? Y en ese correlato, Colombia, Chile, Ecuador, me parecen que tienen el mismo origen, ¿no? Un modelo que ha olvidado por completo que tienen que comer, ¿no? O sea, los salarios ya no avanzan, los precios de los alimentos están cada vez más caros y una población desprotegida en todo sentido. Solo para que tengas una noción importante, Claudia, el gremio de médicos o los directores de los 3 hospitales más grandes de Quito, e incluso Guayaquil, públicos, dieron hace unas semanas una rueda de prensa quejándose de que la sanidad está en crisis. No hay ni gasas para atender en los hospitales. Hay médicos que no van a trabajar y no pueden hacer nada porque tienen implementos. O sea, el nivel crítico que está la salud en el Ecuador yo diría que está en terapia intensiva, ¿no? Entonces, eso queda oculto bajo una matriz mediática muy fuerte que tiene el gobierno, ¿no es cierto? Y se invisibiliza todos esos estallidos que quedan orillados, por decirlo de alguna forma, sobre la opinión pública, pero el descontento venía incrementándose, ¿no? Sí, ahora tengo una pregunta y tiene que ver con esta lista que yo leí hace unos instantes, ¿no es cierto?, sobre las exigencias. Son 10 puntos, es decir, tenemos precios de combustible, sistema financiero, aquí seguimos en la economía, el empleo, derechos laborales, ya nos vamos a la gente, los precios, economía, la minería en territorios indígenas, ya empezamos a entrar en lo macro, derechos colectivos, seguimos en lo macro, la privatización, estamos ya apuntando a un sistema económico estatal, políticas para controlar la especulación en los precios, presupuesto para salud y educación, ya estamos entrando al vientre mismo del Estado, y medidas para mejorar la seguridad. Te leía esta lista porque si recuerdas, estuvimos en este mismo programa, no hablando sobre Ecuador, sí hablando sobre Latinoamérica y las medidas económicas que se están asumiendo en los gobiernos. Tuvimos un diálogo con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, pero no habíamos tratado el tema ecuatoriano como tal. Me interesa porque detrás de estas medidas que por ahora
son coyunturales, puede haber un cuestionamiento mayor, y por eso hablábamos de Chile y tú mismo pones Colombia. Podríamos haber tocado otros países que han sufrido grandes transformaciones. Detrás de esto, Nicolás, ¿no crees que hay una batalla política también, que no solamente es la economía? De hecho, ya hay analistas que dicen, ahí está de retorno Rafael Correa manipulando movimientos indígenas, donde hay una política, hay una visión diferente de país. Es decir, detrás de estas medidas coyunturales hay también una crítica al sistema general, y detrás de esto hay un cuestionamiento político. Detrás de esto puede haber también una lógica más política, ¿no? ¿Cuál crees que está primando, las necesidades del pueblo como tal, o hay una manipulación política, para decirlo corto? Sí, sí. Mira, Claudia, te pongo en antecedente una cosa. El gobierno de Rafael Correa tuvo muy mala relación, de hecho, con la CONAIE y con Pachacuti, que es el brazo político que está en la asamblea de la CONAIE, ¿no es cierto? Y de hecho se mencionó mucho que Rafael Correa no terminaba dentro de su pensamiento político, dentro de su manera de ejercer la política, nunca terminó de entender lo indígena en Ecuador, ¿no? Sí, el Estado plurinacional, yo creo que una de las críticas al proceso correísta, digamos, del proceso de Rafael Correa como revolución ciudadana, fue orientar un poco al Estado plurinacional, cosa que no pasó en Bolivia. Me parece que el Estado plurinacional en Bolivia avanzó mucho más. Entonces, esa idea desarrollista del Estado se impuso sobre los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿cierto? Entonces, la CONAIE no era un aliado y no sigue siendo un aliado. De hecho, en las últimas elecciones votó por el nulo ideológico, ¿no? Un poco ese ambivalismo, ni Correa ni Lasso era un poco, ¿no? Vamos a votar por el nulo, y eso terminó al final dándole el triunfo a Lasso. Entonces, yo creo que la movilización indígena no puede ser influida por este actor, digamos, por Rafael Correa, porque de verdad que tienen una larga y aún distante relación, ¿no es cierto? La segunda, hay una movilización. Perdón, y antes, ¿tú afirmarías, Nicolás, que hay sectores indígenas que sí apoyan a Lasso? Es decir, que el mundo indígena en Ecuador, más allá de la clásica izquierda y derecha, que el mundo indígena también tiene su propio mapa que va más allá de Correa, Lasso, izquierda, derecha. O sea, el mundo indígena, el mundo indígena como movilización no apoya a Lasso, pero hay un quiebre en el mundo indígena. El movimiento indígena tiene un quiebre con el proceso político de su partido, Pachacuti. Pachacuti tiene claros indicios de haberse derechizado, ¿sí? Entonces hay una ruptura, hay una fragmentación del partido indígena en la asamblea, y eso repercute a que por eso tenías una presidenta de la asamblea que venía del partido Pachacuti puesta por Lasso. Sí, eso hay que entenderlo. Entonces, Pachacuti como partido, diría yo, traiciona hasta cierto punto los ideales del movimiento indígena desde hace varios, ya de forma reiterada, ¿no es cierto? Entonces, hay una bifurcación. Es difícil entender el movimiento indígena porque tienes adentro todos estos amalgamientos de tendencias, ¿no es cierto? Pero en términos generales, la dirigencia de la CONAIE, que es el movimiento, ¿no es cierto?, de todos los pueblos y nacionalidades indígenas, que no está en la asamblea, sino es el movimiento como tal, no está con Correa, ha sido crítico de Correa, y también Correa ha sido visceralmente fuerte contra ellos. Entonces, yo creo que no tiene ahí sí puedo decir que las movilizaciones son espontáneas, no es un caldo de cultivo creado por el correísmo, sino creo que es una movilización bastante espontánea, es un estallido espontáneo de la población. Hay que considerar otra cosa, Claudia. Hay 18 provincias movilizadas, de 24 que es el país. O sea, imagínate. La movilización cobra además más fuerza desde cuando Leonidas dice, el dirigente, el presidente de la CONAIE es apresado de forma ilegal, ilegítima, sin una orden de un juez. Hay que entender que es un estado represivo. Eso exalta, digamos, la movilización, y esto es un efecto dominó, podríamos decir, ¿no es cierto? Es como que el descontento comienza a acumularse y comienza a detonar
nuevas movilizaciones y en otros puntos del país. Entonces tenemos un país que hoy está sitiado en las carreteras en varias zonas del país, arroceros, a agricultores, bananeros, médicos, transportistas, taxistas, ¿no es cierto? Entonces, si tú te pones a ver, es una congregación de varios sectores que no creo que puede ser influido por el correísmo como tal. El correísmo, en el fondo, hoy por hoy es una fuerza electoral, pero tiene muy poca fuerza de movilización. Eso también hay que entender, ¿no es cierto? Esa es una de las críticas. El proceso de Correa llevó un proceso político sin un proceso de base muy fuerte, ¿no es cierto? Y hoy le afecta y le trae consecuencias, porque él tiene fuerza electoral, pero no fuerza política de movilización. Eso hay que ser conscientes. Entonces, diría yo que la protesta ecuatoriana tiene muchos de los síntomas chilenos, colombianos, incluso podríamos decir el hartazgo del Perú, ¿no? O sea, hay que también entender que el Perú, a pesar de que no se ha podido ver tantos cambios con el nuevo presidente, pero también es un poco ese hartazgo, ¿no?, de la población, un poco sobre la política tradicional. Entonces, sí, te podría decir, Claudia, que a mi forma de ver no hay una solución muy clara, porque el presidente Lasso está apelando a la violencia, ¿no? O sea, hay una apelación a la violencia. Pero también hay medidas. Al lado, Nicolás, estaba viendo algunos datos que nos han llegado de agencias. Esencialmente, ha habido un esfuerzo del poder oficial de plantear ciertas medidas económicas, abrir créditos, que si el precio, están tratando de solucionar parcialmente uno y otro para desinflar. No sé si esto está incluido en un diálogo más abierto o ya es tarde. Hay un momento en el que se haga lo que se haga, es tarde. Y cuando decimos es tarde, estoy hablando de soluciones siempre enmarcadas en las normas democráticas y constitucionales, porque acá obviamente no podemos abrir las puertas al sálvese quien pueda, y aquí derrocamos y hacemos, lo digo desde un país que ha tenido un quiebre constitucional. Lo ideal es encontrar siempre soluciones, en primer lugar, que respeten los derechos humanos, que respete la vida, que respete la Constitución, que respete nuestros valores democráticos, la vocación democrática de un país. Pasa examen en estos momentos. ¿Por dónde crees, Nicolás, que podemos encontrar salidas? Sí, mira, hay un problema grave de lograr el diálogo, porque el presidente ha perdido toda la credibilidad. Para que tener noción, Lasso tenía una credibilidad al inicio de su gobierno de 70%. Hoy por hoy, no, antes de las protestas del 5 de junio, tenía 11%. O sea, es un desplome muy fuerte sobre la figura del presidente y su credibilidad. Entonces, cuando uno pierde la credibilidad, es muy difícil entablar un diálogo. El movimiento indígena tiene miedo de que le pase lo que le pasó en octubre de 2019. El gobierno se compromete a bajar el precio y acto seguido aprovechan la pandemia y suben otra vez el precio de los combustibles, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema de confianza, y esa confianza no se puede restituir si además impones un estado de excepción. O sea, entendamos que un estado de excepción debe tener unas condiciones mínimas de vigencia, ¿no es cierto?, en casos excepcionales. Pero cuando reprimes la protesta social con estado de excepción, luego la asamblea, ojo a este tema, Claudia, la asamblea tiene potestad para derrocar un estado de excepción. La asamblea se reúne el día sábado, me parece, de la semana anterior, y mientras estaban discutiendo la derogatoria de este estado de excepción, el presidente envía otro estado de excepción burlándose del poder popular, digamos, ¿no es cierto? El equilibrio de poderes que tiene cualquier democracia, diciéndoles, bueno, yo hago aquí lo que me da la gana. Entonces, hay unas condiciones muy graves. También ha habido en las últimas horas, yo creo que también es verdad que comenzó a haber vandalismo ya, fruto de este proceso, este tensionamiento, esta indefinición por parte tanto de la CONAIE como del gobierno, ¿no es cierto? Yo creo que se ha prestado para que las protestas comiencen a tornarse violentas.
Hay 3 muertos ya, de lo que sabemos, hay decenas de heridos, hay también destrucción, no podemos decir que no, hay también algo de vandalismo, evidentemente no tienen en las dimensiones de la represión estatal, me parece a mí, pero esa es la situación. El día de hoy el presidente Lasso ha anunciado que está con COVID-19. Me parece que dilata aún más este proceso de diálogo necesario y yo sí puedo decir que estamos ante un espacio de bifurcación, ¿no? O sea, todo está en el panorama. Es triste porque puede haber un quiebre democrático muy, muy fuerte. Y a mí me parece que además hay que tener en cuenta otra cosa, Claudia, y entrando un poco a materia económica. Las 10 propuestas que hace la CONAIE son absolutamente viables. O sea, no están pidiendo, pues, hasta tal vez una es difícil, que siempre ha tenido problema, el tema de la minería y la extracción. Bueno, ese es debatible, ¿no? Pero las otras 9 me parece que son responsabilidades del Estado. Salud, educación, seguridad. Claudia, vivimos en una ola de inseguridad increíble. No solo lo dice la izquierda, lo dice la derecha. La Cámara de Empresarios están preocupados por la inseguridad, ¿sí? Y el gobierno lo único que hace es dilatar y justificar que es el narcotráfico, que las protestas ahora también son el narcotráfico. Todo es el narcotráfico, ¿no? Entonces, no hay educación, no hay salud, no hay seguridad. Son cosas que el Estado debe garantizar. Los campesinos no reciben un precio justo por sus productos. Me parece que en cualquier estado de bienestar, en cualquier economía, la más capitalista que exista, por ejemplo Alemania o la Unión Europea, con la política agraria común garantiza una rentabilidad mínima a sus agricultores. No estamos hablando de socialismo, en realidad estamos hablando de condiciones mínimas. Entonces, estas 10 propuestas me parecen razonables dentro de este marco y el gobierno ha hecho caso omiso. Entonces, si él es el gobernante, la palabra le queda muy grande, ¿no? O sea, tiene que gobernar. En un año, esto podía haber sido evitado. Gracias, Nicolás. Tengo varias preguntas. No me queda tiempo. Nicolás Oliva, subdirector ejecutivo de CELAC, está en Ecuador mirando. Yo creo que podemos volver a sentarnos a tomarle el pulso a esto. Para un periodista es una noticia en desarrollo. Para un historiador es un capítulo grande ecuatoriano que se está escribiendo. Gracias, Nicolás, por el tiempo y yo creo que prontito tendremos un nuevo contacto. Te mando un abrazo. Gracias, Claudia. Encantado cuando sea. Gracias, Nicolás. Segunda vez en el Piedra, Papel y Tinta, primera vez sobre Ecuador, primera vez que abordamos a fondo el tema ecuatoriano, que seguiremos porque parece que se están definiendo temas estructurales. La gente está en las calles, ya no es solamente un movimiento indígena.